si los cielos ya guardan misterios, lo que ocurre en nuestras carreteras y ciudades resulta aún más perturbador, porque no se trata de luces lejanas en el firmamento, sino de encuentros cercanos, donde lo desconocido parece romper la frontera entre el cielo y la tierra. Una de las escenas más recurrentes ocurre en las carreteras solitarias, esas extensas rutas en medio de la nada. Conductores de madrugada cuentan cómo extrañas luces aparecen en sus retrovisores, siguiéndolos a gran velocidad. Algunos aseguran que esas luces no pertenecen a ningún vehículo. Flotan, se elevan por encima del asfalto y en ocasiones atraviesan sus autos como si fueran destellos de otra dimensión. Cuando intentan reportarlo, descubren que sus relojes marcan horas diferentes, como si hubieran perdido la noción del tiempo. En ciudades también hay casos inquietantes. Cámaras de seguridad captan esferas luminosas que sobrevuelan barrios enteros en silencio. A veces, decenas de vecinos son testigos de luces que se mantienen estáticas en el cielo, formando triángulos perfectos o alineaciones imposibles. Estos fenómenos suelen terminar de la misma manera: un destello repentino, un zumbido eléctrico y la desaparición sin dejar rastro. Pero entre todos estos relatos, los más inquietantes son los de abducciones. Testigos en diferentes países describen patrones similares: una intensa luz que desciende del cielo, una parálisis repentina que los inmoviliza y después un lapso en blanco, minutos, horas o incluso días que desaparecen de su memoria. Cuando algunos de ellos logran recordar, lo que narran es escalofriante. Dicen haber despertado en salas metálicas, frías y silenciosas, donde figuras humanoides los observaban en silencio. Otros aseguran haber sido sometidos a exámenes médicos con instrumentos imposibles de describir. La sensación más repetida no es el dolor, sino la absoluta impotencia de no poder moverse ni gritar. En pueblos pequeños, familias enteras han reportado episodios en los que luces descendieron sobre sus casas, y tras un apagón repentino, uno de sus miembros desapareció durante horas. Al regresar, confusos y agotados, no podían explicar dónde habían estado. Lo más perturbador es que en muchos de estos casos, tanto la familia como vecinos cercanos vieron las luces en el cielo al mismo tiempo. En zonas rurales, se han encontrado marcas circulares en los campos después de estos eventos. Círculos perfectos donde la vegetación aparece quemada o aplastada, como si un objeto de enorme peso hubiera descendido y despegado de nuevo. Estas huellas físicas refuerzan los testimonios, transformando lo que podría sonar a fantasía en un enigma tangible. Algunos investigadores han notado que las abducciones parecen repetirse en las mismas personas. Es como si fueran marcados de algún modo. Testigos hablan de sueños recurrentes, cicatrices inexplicables y la sensación constante de ser observados, incluso en plena ciudad. Y aunque la ciencia oficial evita aceptar estos relatos, lo cierto es que los casos se acumulan. Miles de historias alrededor del mundo, con testigos que jamás se conocieron entre sí, describen experiencias casi idénticas. La coincidencia de los detalles es lo que mantiene vivo el misterio. Lo más desconcertante es que, para quienes han vivido una abducción, no se trata de una experiencia aislada, sino de un antes y un después en sus vidas. Muchos dicen haber regresado con un miedo constante, otros con una extraña paz, convencidos de que lo que vieron o sintieron no era hostil, sino una forma de contacto. Sea lo que sea, los fenómenos de luces en carreteras, apariciones en ciudades y relatos de abducciones nos recuerdan que lo desconocido no está solo en los cielos lejanos, sino que se manifiesta aquí mismo, en la rutina diaria, en lugares donde menos lo esperamos. Quizás no se trata de preguntarnos si estamos siendo observados, sino de aceptar que, de algún modo, ya lo hemos estado desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos de avistamientos en carreteras y ciudades, el misterio no termina con luces en el cielo o relatos de testigos. Existen fenómenos aún más extraños, que van más allá de lo que se puede grabar en una cámara. En varias autopistas de Estados Unidos y Sudamérica, conductores han informado encuentros con lo que parecen ser vehículos fantasma. Luces que se acercan como si fueran los faros de un automóvil, pero que al pasar frente a ellos revelan nada. Solo un resplandor que los envuelve por unos segundos y luego se esfuma en el horizonte. Tras el suceso, los testigos describen un profundo silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. En entornos urbanos, algunos avistamientos adquieren un carácter más perturbador.
Hay relatos de objetos oscuros, de forma triangular, que sobrevuelan las ciudades a baja altitud, casi rozando los edificios, en absoluto silencio. Testigos aseguran que incluso las aves dejaron de cantar y que los perros en las calles ladraban frenéticamente mientras el objeto cruzaba el cielo. En cuestión de segundos, desaparecía en la distancia, dejando tras de sí un aire denso, cargado de electricidad. Las abducciones también presentan un patrón inquietante: interferencias electrónicas. Personas que aseguran haber perdido horas de su vida describen que justo antes de la experiencia, todos los aparatos a su alrededor dejaron de funcionar. Relojes que se detienen, radios que emiten estática, teléfonos que muestran pantallas en blanco. Este detalle, repetido en múltiples testimonios de diferentes continentes, alimenta la sospecha de que estos fenómenos afectan no solo a los humanos, sino al mismo entorno tecnológico. En otros relatos, las víctimas cuentan que no todo ocurrió en soledad. Hay quienes aseguran haber visto, durante esos episodios, a otros seres humanos junto a ellos, igualmente paralizados, como si hubieran sido llevados en grupo. Nadie supo después reconocer a esas personas, pero todos describieron la misma atmósfera: una sala metálica, luces cegadoras y figuras altas observándolos en silencio. Las ciudades tampoco están exentas de fenómenos colectivos. En México, Brasil y España existen reportes de avistamientos masivos. Miles de personas mirando al cielo al mismo tiempo, señalando luces que se movían en formaciones geométricas imposibles. Videos de estos sucesos muestran no solo las luces, sino también las reacciones de las multitudes: miedo, gritos y una mezcla de pánico con fascinación. Lo más misterioso es que algunos testigos de abducciones regresan con recuerdos fragmentados de visiones que parecen más mensajes que simples exámenes. Describen paisajes extraterrestres, estrellas que jamás habían visto, o símbolos brillantes grabados en sus mentes. Muchos no logran explicarlo, pero aseguran que esas imágenes permanecen con ellos durante años, como cicatrices invisibles. También están los casos de desapariciones breves, en los que personas son vistas por familiares o amigos siendo rodeadas por un resplandor, y luego, en cuestión de segundos, desaparecen. Minutos más tarde reaparecen en el mismo lugar, aturdidas y sin recordar nada. A veces, con marcas en la piel, quemaduras pequeñas o cortes perfectamente alineados. El detalle más desconcertante es que las historias se repiten en distintas culturas, en idiomas diferentes y en países separados por miles de kilómetros. Una y otra vez, los relatos coinciden: luces intensas, tiempo perdido, figuras humanoides y una sensación inquebrantable de haber sido observado por inteligencias que no pertenecen a este mundo. Y mientras algunos buscan explicaciones científicas desde alucinaciones colectivas hasta experimentos secretos, otros se atreven a aceptar lo impensable: que la humanidad no es la única civilización que camina bajo las estrellas, y que nuestros visitantes no siempre prefieren quedarse en el cielo. A veces, bajan hasta nuestras ciudades, se posan sobre nuestras carreteras y entran directamente en nuestras vidas.